Muy buenas a todos mis queridos profes y estimados compañeros, a todos, cada uno de ustedes, docentes de todas las sedes de la IE de Tayrona de Buncuimaque. Les deseo a todos que gocen de buena salud, que gocen de un magnífico bienestar y sobre todo mucho entusiasmo e interés en las formaciones que brinda el programa a todos aprender. Ustedes saben que el programa, mediante sus formaciones, permiten el fortalecimiento de ese quehacer docente o esas prácticas pedagógicas que se pueden aplicar dentro de las aulas de clase o en los salones y por ende también en la producción y desarrollo de las guías de aprendizaje. Quien les habla en este momento es su tutor PTA, Joan Sánchez, y a partir de este momento vamos a iniciar la STS en educación inicial. Como para contextualizarlos un poco, mis queridos profes, los proyectos de aula que trata esta STS o de investigación invitan a los alumnos y a las familias para que puedan indagar, para que puedan preguntar, para que puedan aprender y sobre todo a disfrutar. A eso invitan los proyectos de aula, ¿cierto? Pero todo eso, profe, se puede dar siempre y cuando partamos de los intereses y conocimientos previos con los que cuentan nuestros estudiantes, ya sea por las experiencias que ellos viven día a día desde sus hogares o dentro del aula, ¿cierto? La idea es compartir esas experiencias con ellos o con los demás. Es así, mis queridos profes, que los proyectos de aula o esos proyectos de investigación tienen varias bondades. ¿Por qué? Porque surgen de aquello que genuinamente quieren saber y quieren aprender los estudiantes. Porque se construyen en grupo, es decir, se construyen de manera global y se aprende a tener en cuenta al otro, porque no se trata de un mismo niño, sino de todo un conjunto de estudiantes. Entonces los proyectos movilizan esos procesos de investigación en el que el estudiante, junto con los profesores de la educación inicial, es decir, del preescolar, profesor, proyectan diferentes rutas. ¿Para qué? Para descubrir y asombrarse con el conocimiento, porque se trata de eso, de que ellos descubran y de igual manera se asombren de lo que están aprendiendo. Al mismo tiempo, profe, para que ellos puedan disfrutar, ¿cierto? Para que puedan aprender, para que puedan explorar y para que puedan relacionarse con ese mundo y que permita a ellos comprenderlo y construirlo, porque de eso es lo que quieren los niños, comprender el mundo y de igual manera construirlo. En conclusión, mis queridos profe, para terminar con esta contextualización, los proyectos de aula o esos proyectos de investigación son una estrategia pedagógica muy versátil y que integra también, es decir, que es integral, porque parten de qué? Parten de preguntas, parten de intereses, parten de hipótesis que se generan ¿quiénes? Los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes de la educación inicial se hacen muchas preguntas, ellos se generan muchas hipótesis, ¿verdad? De acuerdo a sus experiencias o sus aprendizajes previos. Entonces, es así que los proyectos se estructuran a través de la indagación y sobre todo por la construcción del conocimiento. Y eso permite posibilitar una articulación entre lo que el niño trae del hogar y lo que el niño tiene o aprende en la institución, ¿cierto? Entonces, fíjense que los niños siempre, nosotros debemos permitirle que el niño siempre se sienta querido, que el niño pueda desarrollar su potencial, ¿cierto? Que de la mano con las familias y los profes se puedan proyectar esas experiencias para vivir nuevas aventuras que los lleven a descubrir y recorrer el territorio y ese mundo tan inmenso que nosotros tenemos, para que al mismo tiempo ellos puedan disfrutar ese momento que es la primera infancia. La idea de los proyectos de investigación, como para concluir, es que los niños, ¿verdad? Es que los niños puedan divertirse, es decir, que mediante el juego se genere una experiencia significativa. Que el niño, mediante un proyecto de aula o investigación, pueda cantar, pueda narrar historias,
puedan bailar, puedan explorar, puedan crear, puedan expresar sus emociones, sus ideas. Recuerden que los niños de la educación inicial son muy receptivos y ellos tienen muchas emociones, son muy sensibles, ¿verdad? La idea es que ellos, mediante los proyectos de investigación, puedan experimentar con distintos materiales, ya sean manipulativos, llámese como se llame, y que pueda también experimentar con diversos movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, vamos a darle inicio a esta su formación en cuanto a los proyectos de aula y o de investigación. Entonces, profes, como les hablaba anteriormente, vamos a darle inicio a este STS de educación inicial que trata acerca de los proyectos de aula o de investigación. Como ustedes saben y es muy evidente, siempre que realizamos una STS se pretenden conseguir o alcanzar algunos objetivos. En este caso contamos con dos objetivos y el primero es proponer una ruta general de desarrollo de proyectos de aula o investigación desde la cual los docentes puedan inspirarse y materializar la suya. Es decir, que a partir de esta STS usted va a estar en facultad o en capacidades para desarrollar y formular su propio proyecto de investigación. Estos proyectos logran diversificar la propuesta pedagógica de acuerdo con las particularidades de cada niño. Recuerden que cada estudiante, cada niño, tiene sus propias particularidades y cada familia también las tiene. Es decir, en estos proyectos o en estas experiencias es importante que las familias nos acompañen, ¿verdad? Y teniendo en cuenta también esas dinámicas que ofrece la institución educativa, es decir, el tiempo, los lugares, el espacio, los materiales educativos, etcétera, etcétera. Y nuestro segundo objetivo, el cual queremos alcanzar también con el desarrollo de esta STS, es reconocer y valorar las vivencias que tienen los niños, lo que ellos hacen día a día para explorar, ¿verdad? Para dar lugar a la curiosidad, porque ellos son unos promotores de preguntas y ellos tienen unos intereses en particulares que eso nos va a servir para definir nuestros proyectos de manera conjunta entre lo que ofrece nuestra casa o la casa de ellos, perdón, y lo que ofrece el entorno educativo. ¿Y todo eso para qué? Para promover el desarrollo y lograr así un aprendizaje significativo. En ese orden de ideas, la STS se desarrolla desde los siguientes momentos, profes, que se estructuran de acuerdo a esos objetivos que propusimos anteriormente. Vamos a trabajar estos momentos. El primer momento es una bienvenida, es decir, una conexión, lo que nosotros sabemos o cuáles son esos conocimientos previos con los que contamos de acuerdo a lo que es un proyecto de aula o de investigación. Después pasamos a un momento 1, que es el indagar, es decir, construyamos nuestro mapa, así lo nombramos, o construyamos nuestro proyecto de aula. Pasamos luego a un momento 2, cual se llama el proyectar. Eso radica o quiere decir es lo que vamos a hacer juntos, que debemos proyectarnos juntos, ¿verdad? Un momento 3 que habla acerca de vivir la experiencia, que el niño puede jugar, explorar, divertirse y aprender. Es decir, ya viene partiendo de la parte de la implementación del proyecto, aquellas actividades que se van a realizar para que el niño pueda vivir esa experiencia y pueda obtener ese aprendizaje significativo. Luego pasamos a un momento 4, que es valorar el proceso, es decir, ya aquí entra lo que es ya la documentación, ¿verdad? Es donde vamos a hacer de pronto esa memoria de lo que el niño hizo, de cómo vamos a ir de pronto evidenciando todas esas actividades, si lo vamos a hacer en forma fotográfica, en nuestros cuadernos de campo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es un proceso que debe ser no solamente de un momento, es un proceso que debe ser permanente. Los proyectos de aula o de investigación se pueden realizar de la siguiente manera. Hay proyectos de aula o de investigación que son
a corto plazo, es decir, para ejecutarlo ya y de acuerdo a unas necesidades evidenciadas. O un proyecto de mediano plazo que se puede ejecutar para trabajar de pronto una unidad. O un proyecto de a largo plazo que se puede utilizar para desarrollarlo en toda la vigencia del año escolar. Y el último momento, que es el momento de cierre, que es donde vamos a hacer de pronto unas reflexiones. ¿Correcto? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Iniciamos entonces, profes, el momento de conexión. Ustedes saben que este momento trata acerca de lo que son los conocimientos previos, ¿verdad? Y en este momento, y de acuerdo a esos conocimientos previos, profes, y desde donde usted se encuentre en estos momentos, sea la sede 1, la sede 2, la sede 3, la sede 4 o la sede 5, profes, usted hágase esta pregunta, es decir, autopregúntese. ¿Qué sé yo de los proyectos de aula o de investigación? Hágase esa pregunta, profe, y usted mismo genere esa respuesta. Reflexione acerca de lo que sabe con respecto a los proyectos. Tómese un breve momento, profe, un breve tiempo y genere esa respuesta desde sus conocimientos previos y desde esa visión o esa vocación con la que usted cuenta, ¿verdad? Es importante que ustedes, dentro de su forma de pensar o dentro de sus conocimientos, hagan este ejercicio. Tómense su tiempo. Si quieren, hagan una pequeña pausa a este video y empiece a responderse esa pregunta. ¿Qué sé yo de los proyectos de aula e investigación? ¿Cuántos proyectos he formulado para mi institución? ¿Tengo planeado en algún momento realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 las cantidades de proyectos que sean necesarios para promover un aprendizaje significativo en mis estudiantes? Porque recuerden que los proyectos de investigación no solamente es para la educación inicial, también se puede trabajar en todos los grados, ¿verdad? Desde el primero hasta el grado 11. Entonces usted mismo hágase esa pregunta, profe. Reflexione, ¿qué sé yo de los proyectos? ¿Qué tanto sé yo de esos proyectos? ¿Estoy interesado en aplicar proyectos? ¿Estoy interesado en generar aprendizaje basado en proyectos? Hágase esa pregunta. Tómese ese tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense, profe. Los proyectos de investigación surgen de la siguiente manera. Esos proyectos de investigación surgen a partir de los intereses y las preguntas que se generan nuestros estudiantes. Como les dije en la parte de contextualización, nuestros estudiantes siempre se hacen preguntas. Sus estudiantes siempre tienen un interés en particular. Ellos siempre desean que se les responda a esas preguntas, ¿verdad? Los proyectos de investigación también surgen de las expectativas de las familias frente al proceso de enseñanza de sus hijos. Muchos padres de familias, ellos pretenden que sus hijos, de acuerdo a la educación que se les ofrece en las escuelas, ellos tienen unas expectativas. Por ejemplo, yo quisiera que mi hijo aprenda mucho más de la cultura, que aprenda más de la dinámica de los pueblos indígenas, aprenda más de la oralidad, de la forma de expresarse, que aprendan de qué quiere decir nuestra vestimenta, y todas esas cosas. Entonces las expectativas de las familias es muy importante y a partir de eso también pueden surgir proyectos de investigación. Y también surgen de esas intencionalidades pedagógicas o esas intenciones que usted como docente puede prever, ¿verdad? Entonces usted como docente también puede tener una intención. Y de acuerdo a esa intención usted puede decir, bueno, yo quiero realizar o formular un proyecto porque tengo esta intención, porque identifiqué estas falencias o estas debilidades. Por otro lado, profes, los proyectos de investigación, ¿qué buscan? Esos proyectos de investigación, ellos buscan, en primer lugar, enseñar contenidos, ¿cierto? ¿Y dónde están esos contenidos? Obviamente ustedes saben que eso lo encontramos en nuestro plan de área,
o nuestra malla curricular. Ellos también buscan que los estudiantes desarrollen y puedan aprender de forma autónoma en respuesta a esos intereses que ellos generan, ¿verdad? Y también buscan organizar esas temáticas, ya sea, como les dije anteriormente, a corto plazo, a mediano plazo, por periodos o en toda la vigencia escolar. En los proyectos de investigación es importante que las familias participen. La participación de las familias es muy fundamental, porque con ellos podemos socializar esos resultados obtenidos con la implementación del proyecto, porque con ellos esa experiencia de los niños va a surgir desde los saberes de la familia y desde las capacidades que tiene cada familia, ¿verdad? Y también los proyectos de investigación, en cuanto a la participación de las familias, es importante que estos también en algún momento de la implementación del proyecto nos ayuden con esa consecución de materiales. Pues hacerlo partícipe para que cuando nosotros tengamos una actividad, le digamos al padre, pues bueno, vamos a hacer tal ejercicio, necesito una caja de madera, necesito de pronto un martillo o cualquier material o recurso que usted necesite. Por eso es importante vincular a la familia en estos proyectos de investigación. Estos proyectos de aula son una estrategia pedagógica, lo dije al inicio también. Es versátil y es integral. Y surgen de las preguntas, de esos intereses, de esas hipótesis que se generan los niños. Y esas preguntas se van estructurando a través de la indagación. Ojo que ya estamos hablando de un momento de indagación y a partir de esa construcción de los conocimientos. Entonces, los proyectos de investigación buscan que los entornos, profes, del hogar y el entorno educativo sean esos escenarios que permitan al niño jugar, porque mediante el juego se aprende y hay muchas actividades lúdicas, pedagógicas que se pueden aplicar mediante el juego para generar esos conocimientos o esos aprendizajes que nosotros deseamos o que están plasmados allí en esa temática o en esa organización curricular, ¿verdad? Entonces esos proyectos que buscan que los niños canten, que los niños jueguen, que los niños narren sus historias, que el niño pueda bailar, que el niño pueda explorar, que el niño pueda imaginarse, crear, que expresen sus propias ideas, que expresen sus emociones, que experimenten con esos materiales que usted les va a suministrar o esos recursos que usted va a suministrar y va a tener en cuenta en la ejecución del proyecto y que expresen también mediante esos movimientos, ¿verdad? Lo importante es que estos proyectos buscan, es decir, que den rienda suelta a la imaginación del niño, a que ellos aprendan, ¿cierto? A que se sientan queridos y por ende que puedan desarrollar todo su potencial. Eso es lo importante en los proyectos de investigación o qué es lo que potencian los proyectos de investigación y los proyectos de aula. Es así entonces, profes, que pasamos a este primer momento, el cual se llama el indagar, que es importante para la formulación de un proyecto de aula o de investigación, ¿verdad? Entonces, en este momento de indagación, yo les voy a proyectar un video con voces de niñas, niños y de las familias que ellos manifiestan sus intereses, que ellos manifiestan sus preguntas y sus vivencias. ¿Con qué propósito? Con el propósito de detonar de pronto esa reflexión en torno a esas múltiples formas en que los profes, en que ustedes pueden reconocer las preguntas y los intereses que en realidad son el punto de partida para la delimitación de un proyecto de aula o de investigación. De acuerdo a las preguntas que se generen los estudiantes, esa va a ser la delimitación de nuestro proyecto de aula o investigación. Entonces aquí les voy a mostrar este corto video.
Espero que lo escuchen muy bien. Si le pueden subir el volumen, sería excelente. ¿Y qué nos dice la diapositiva? ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde el indagar? Entonces, ¿qué preguntan las niñas y los niños? Veamos en el video. ¿Quién inventó las casas? ¿De dónde viene el internet? ¿Por qué pelean los papás? ¿Por qué no hay osos en la ciudad? ¿Por qué hay que cocinar los alimentos? ¿Por qué tengo pecas? ¿Por qué el sol no se cae? ¿Por qué siento los sabores? ¿Por qué algunos animales viven en el agua y otros no? ¿Por qué cuando mi mamá grita se pone roja? ¿Por qué hay caminos? ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Por qué nos sale sangre cuando nos caemos? ¿Por qué nos da calor? ¿Qué es el equilibrio? ¿De dónde vienen las frutas? ¿Por qué algunos animales solo salen de noche? ¿Por qué las verduras tienen esas formas? ¿Por qué existen los colores? ¿Por qué crece mi cuerpo? ¿Por qué algunas plantas sí tienen flores? ¿Por qué las mariposas se mueren tan rápido? ¿Dónde viven las sirenas? ¿Por qué no puedo tener una jirafa en mi casa? ¿Por qué ya no hay dinosaurios? ¿Cómo llegó Juli a la barriga de mamá? ¿Por qué hay tantos animales? ¿Cuándo se va el móvil? ¿Por qué crece el pelo? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué los pajaritos cantan? ¿Y para qué es este sonido? Y también, ¿por qué hay algunos herbívoros y otros carnívoros? ¿Y por qué vuelan? ¿Y por qué no se electrocutan con el internet? Entonces, profe, fíjense, muy interesante este video. Cuando yo vi este video me pareció muy interesante y emocionante. Nuestros estudiantes se hacen millones de preguntas, pero es donde ahí nosotros debemos estar pendientes y escuchar a nuestros estudiantes, porque las preguntas que se hacen ellos son preguntas motivadoras que generan a la producción de esos proyectos de investigación para trabajar esos contenidos juntos con ellos, de la mano de ellos, de la mano de la familia y de la mano de la escuela. Entonces me parece muy interesante y miren que son preguntas que ustedes pueden decir, ay, pero son preguntas tan sencillas. O también pueden decir algunos de forma jocosa, vulgar, pero qué preguntas tan raras, ¿verdad? No son preguntas raras, son los que ellos quieren aprender, son los que ellos desean aprender, son los que ellos quieren apropiarse, ¿verdad? Entonces, miren que preguntar y representar al mundo, ellos siempre se preguntan y van a querer representar al mundo. Entonces miren lo que dice aquí. Entre los 3 y 5 años, los niños se interesan por grandes conceptos e ideales como la justicia y la igualdad. Por esto se centran tanto en la construcción de normas y la ética. Este es un claro ejemplo de cuando vemos a un grupito de estudiantes que están de pronto allá hablando en una esquinita de nuestro salón y evidenciamos que cuando llega otro niño ellos le dicen, mira, pero si te quieres sentar aquí, primero debes sentarte de esta forma. Segundo, debes tener de pronto, hablando yo aquí de forma personal, debes tener tu ropa limpia, debes tener botas, ¿verdad? Entonces fíjense que ellos establecen como que esa justicia, ¿verdad? Y esas normas y esa ética como para de pronto construir su entorno, ¿verdad? Entonces ellos siempre están construyendo normas. En el otro apartado dice, en este momento de la vida,
es decir, hasta los 5 o 6 años, las preguntas se hacen cada vez más complejas. Ellos quieren seguir conociendo el mundo, ellos quieren tragarse el mundo, ¿verdad? Ellos siempre van a querer tragarse el mundo porque a ellos les gusta eso, preguntar para poder tragarse el mundo y conocerlo más a fondo. Entonces buscan ellos ir más profundo. Entonces eso lo que hace es que creen unas hipótesis para anticipar lo que puede suceder. Por ejemplo, fíjense que el niño dice, ¿por qué los pajaritos se electrocutan con el internet, verdad? Entonces ellos crean una hipótesis, también dicen, no, de pronto se electrocutan con el internet porque en el ambiente de pronto hay algunos rayos que nosotros no podemos ver a simple vista. Entonces ellos van creándose enseguida esas hipótesis para anticiparse de lo que puede suceder. En el otro apartado nos habla de que la argumentación, la reflexión y la inferencia se ponen al servicio del lenguaje, que lo acompañan con el juego, ¿verdad? Que lo acompañan con la exploración y que lo acompañan con esas expresiones artísticas. Por eso vemos allí que cuando el niño se hace una pregunta, enseguida genera esa expresión artística, hace un dibujo, ¿verdad? Es decir, hace un dibujo porque eso va acompañado de ese lenguaje, de esa reflexión o de esa argumentación. Y después nos dice que el mundo de las letras llama, ¿cierto? Les hace un llamado. Y llama también a la pregunta por la lectura, a la escritura, para afianzar esa lectura y esa escritura. Entonces, esta invitación es tan potente que podemos encontrarnos fácilmente leyendo con ellas y ellos un libro, con ellos 5, 10, infinitas veces. Por eso también se recomienda siempre que en la educación inicial y en el preescolar, con los niños siempre se hagan esas actividades de lectura, no una sola vez, sino las cantidades de veces que usted considere necesarias. Entre los 5 y 6 años, ¿verdad? Han hecho un gran recorrido que les ha permitido afianzar su identidad. Ellos tienen que sentirse seguros e independientes. Ellos suelen sentirse así, pues ellos toman decisiones en situaciones cotidianas diversas. Esto explica también por qué se reconocen como miembros de una familia o miembros de esa comunidad aroaca y porque tejen esos lazos fuertes de la colectividad, del trabajo en equipo. Siempre ellos buscan estar en unión con sus compañeritos, siempre tratan de tejer esos lazos de hermandad entre compañeritos. Entonces, en ese momento ellos se hacen importantes los amigos, ¿verdad? Los amigos para ellos son muy importantes. Y con ellos se configura un mundo que les pertenece y en el que buscan poner a prueba, cuestionar y recrear esas normas y esas reglas que ellos se han apropiado. Entonces también escriben de 1000 maneras, dándole significado y sentido a sus códigos y creaciones. Este complejo proceso, que requiere la mediación oportuna de los adultos, implica la organización, ¿cierto? ¿De qué? De los pensamientos, de esas ideas, y llevarlas claramente al lenguaje verbal y a las grafías. Entonces fíjense que la resolución de problemas está a la orden del día, por lo cual ellos indagan, ellos exploran y plantean soluciones diversas. Fíjense que ellos, a medida de que se les presente una problemática, ellos enseguida tratan de resolverla. Ellos primero empiezan a indagar. Un ejemplo claro, si en un vaso cuadrado, totalmente sellado, le abrimos unos agujeros y colocamos ahí unas monedas grandes, unas pequeñas y unas grandes, y solamente por un agujero pueden salir todas. Entonces el niño, él va a indagar, bueno, ¿cómo hago yo para sacar la moneda grande? Entonces algunos van a decir, no, vamos a utilizar una sierra, vamos a cortarlo y así podemos sacarla toda. Entonces fíjense que ellos resuelven esos problemas, ¿verdad? Ellos se plantean muchas soluciones, pero de igual manera también les ayuda a explorar. ¿Por qué? Porque ellos van a explorar
de pronto ese recurso que usted utilizó allí, en el ejemplo es un cuadrado, ¿verdad? Un vaso cuadrado, hermético. Entonces ellos van a explorarlo, van a tocar, es plástico, es duro, es blando, es flexible. Entonces ellos exploran, entonces buscan diversas soluciones para poder sacar la moneda más grande. Entonces miren, ahora los invito a ustedes, mis queridos profes, a que observen el mapa, ¿verdad? Este mapa que está allí en la parte derecha de su presentación. Este mapa en estos momentos representa cuáles son esos pasos o esas fases que nosotros o ustedes como docentes del preescolar y de cualquier otro grado representan cómo tiene que hacerse un proyecto o cuáles son los pasos para hacer un proyecto. Aquí en este mapa vamos a ver las estaciones, ¿verdad? Esos pasos nos van a permitir llegar a un tesoro. Al final vamos a ver cuál es el tesoro, ¿verdad? Entonces, la idea fundamental, y nos dice aquí la pregunta, ¿cuáles son esos pasos desde el indagar? Ojo, desde el indagar. ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde el indagar? Desde el indagar debemos realizar las siguientes preguntas que son movilizadoras. Y la primera pregunta es, usted debe resolver estas preguntas. ¿Quiénes son los niños de mi grupo? ¿Será que usted conoce a sus niños? ¿Será que usted conoce qué le gusta a sus niños? ¿Será que usted conoce de qué hablan sus niños? ¿Será que usted conoce a qué les gusta jugar sus niños? ¿Qué juegan? ¿Qué dibujan? Entonces es importante que usted aprenda a conocer las particularidades de cada uno de sus niños y por ende a sus familias también, a su grupo familiar. Porque a partir de allí, desde esa parte del indagar, nosotros vamos a ir caracterizando para poder delimitar nuestro proyecto de aula o de investigación. Entonces la otra pregunta que debemos resolver y hacernos también, ¿cuáles son esas preguntas que hacen los niños? Si yo tengo 15 estudiantes en mi salón de clases, ¿qué están preguntando cada uno? O sea, ¿cuáles son esas preguntas que ellos día a día se hacen y que de alguna manera quisiera resolverla o ellos mismos desde sus propios conocimientos, ellos la resuelven? Entonces nosotros debemos hacer esa pregunta. ¿Qué preguntan nuestros niños? Usted de forma particular, usted investiga a sus estudiantes, investiga a los padres de familia, a su núcleo familiar. La otra pregunta es, ¿qué saben y qué quieren saber los niños? Obviamente, usted como docente debe identificar qué es lo que saben los niños, ¿verdad? Y si ya usted identifica qué es lo que saben los niños, ahora tiene que identificar qué es lo que quieren ellos aprender. Hasta dónde quieren llegar ellos, hasta dónde su imaginación tan abierta que tienen, hasta dónde quieren llegar ellos. Y por último, en el indagar, ¿cómo se identifican los intereses de nuestros niños? Usted ya sabe cómo está identificando los intereses. O sea, ¿qué es lo que quieren los niños? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Verdad? Hay que identificar esos intereses de nuestros niños. Entonces, ¿cuáles son esas ideas claves para el proyecto de aula o investigación desde el indagar? ¿Verdad? Entonces, las ideas claves para nuestro proyecto de investigación desde el indagar, profes, para este proceso de indagación de los intereses, es muy importante que ustedes observen, ojo, es muy importante que ustedes observen, es decir, que investiguen a sus estudiantes, que ustedes los escuchen sensiblemente, qué están expresando los niños,
a través de sus múltiples lenguajes. Además, también deben mantener ese tan importante diálogo permanente, no solamente con el niño, sino también con las familias, para conocer esas experiencias que ellos viven en torno a su hogar, ¿verdad? Entonces, las preguntas de los niños, mis queridos profes, tienen un gran potencial. Nunca debemos obviar una pregunta que genera un niño. Nunca la debemos obviar. ¿Por qué? Porque esas preguntas tienen un gran potencial, diría yo. ¿Por qué? Porque esas preguntas evidencian que los niños son muy sensibles. Ellos también son muy sensitivos, mis profes. Ellos son críticos. Ellos son también muy curiosos frente a lo que los rodea o al mundo. Ellos también son unas personas que hablan constantemente, es decir, son unos comunicadores activos de lo que ellos piensan. Ellos tienen muchos sentimientos, ellos tienen muchas emociones. Y esos niños, también esos estudiantes, nuestros estudiantes, ellos expresan, mis queridos profes. Ellos imaginan y ellos de alguna u otra manera representan su realidad, ya sea jugando, ya sea con esas expresiones artísticas. Entonces, profe, las ideas claves para el proyecto de aula es eso. Primero, observar y escuchar sensiblemente. Segundo, mantener un diálogo permanente. Y tercero, identificar las preguntas de los niños y las niñas. Entonces, profes, yo los invito que revisen lo que está contenido en el Drive de la escuela. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra diapositiva hay algo que habla acerca del anexo 4. En este anexo 4 nos habla acerca de una nota pedagógica de los proyectos de investigación, o sea, el deseo por el saber. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes vean cómo es el proceso y dónde está contenida todos estos documentos de apoyo. La idea es que usted se apropie de estos documentos de apoyo y genere también esa autoformación, porque esto también habla de un poco de la autoformación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a explicarle un poquito para que revisen el Drive de la escuela, de la institución. Todos van a entrar a su navegador de preferencia, el que ustedes tengan de preferencia. Por ejemplo, el mío es Google Chrome. Abro mi navegador de preferencia. Esperemos un segundito a que cargue. Toda esta información que yo le estoy brindando, todas las diapositivas, este video que estoy haciendo en estos momentos, toda esa información está colgada en nuestro Drive. Entonces usted va a iniciar sesión en su cuenta de Gmail. Ya yo tengo iniciada mi sesión. Aquí está, johansan1@gmail.com. Entonces yo voy a entrar a mi Drive. Voy a entrar a mi Drive. Aquí en esta parte superior hay unos 9 punticos. Entonces yo le voy a dar clic allí y me desplazo donde dice Drive, en esta opción. Le doy un clic, espero que cargue. Y pues aquí enseguida me muestra qué es lo que yo tengo en ese Drive. En este momento yo tengo algo que dice aquí, aquí está la carpeta Drive 2021 de Buncuimac. Yo ingreso a esta carpeta dándole 2 veces clic de forma rápida. ¿Qué contiene esta carpeta? Esta carpeta contiene unas actas de reuniones y capacitaciones que ya habíamos hecho previamente, la carpeta del programa Todos Aprender, es decir, del PTA, y las carpetas de las distintas sedes de la IED Tayrona de Buncuimac. Adicional a eso hay algunos archivos. Está el formato para planeación, para sistematización de la experiencia significativa, y está el formato único para el desarrollo de las guías. Entonces, nosotros estamos trabajando hoy la STS de educación inicial. Vamos a entrar entonces al programa del PTA, que es este, programa Todos Aprender. Y como estamos trabajando en el ciclo 1 del programa, vamos a abrir también esta carpeta, ciclo 1. Dentro de esta carpeta está todo lo que hemos trabajado en este ciclo 1. Por ejemplo,
ya trabajamos lo que son las experiencias significativas, ya trabajamos lo que es estrategias de aprendizaje, y también trabajamos lo que son los STS de lenguaje y su respectivo taller. Hoy estamos trabajando la STS de educación inicial. Entonces vamos a abrirla. La abrimos y dentro de esa carpeta usted va a encontrar la carpeta de diapositivas y el video, es decir, lo que yo estoy presentando, las diapositivas que estoy presentando y el video que estoy haciendo en estos momentos. Y en esta parte usted va a encontrar el material de apoyo y los anexos. Si usted ve en la diapositiva, por ejemplo, las diapositivas tienen anexo 4. ¿Sí lo ven aquí? Entonces, este anexo 4, ¿dónde está? Lo que hicimos anteriormente, pero está aquí dentro de esta carpeta de materiales de apoyo y anexos. Entonces, fíjense que lo que habla ahí es el anexo 4. ¿Y cuál es el anexo 4? El anexo 4 se llama Nota Pedagógica, Proyecto de Investigación, El Deseo por Saber. Entonces, con ese anexo 4, nosotros vamos a profundizar un poco más acerca de cuáles son esas ideas claves para formular proyectos desde el indagar. Aquí está un material de apoyo. Entonces, mis profes, yo los invito a que revisen el Drive y los documentos de apoyo que esto ofrece para que usted pueda de pronto incursionar un poco más en los contenidos y pueda obtener mucha más información de la que yo les estoy brindando, ¿verdad? Entonces les hago esa invitación, les extiendo esa invitación, y la invitación es que revisen constantemente el Drive y todo lo que contiene el Drive en cuanto al programa Todos Aprender. Bueno, volviendo a nuestra presentación, pasamos entonces así al momento de proyectar, ¿verdad? Es decir, al proyectemos juntos. Ya vamos por el segundo momento, es decir, la segunda fase o paso para generar un proyecto de aula. Entonces, en relación con el proyectar, mis estimados profes, es importante centrar la reflexión en esas posibilidades para organizar la práctica pedagógica desde las articulaciones del quehacer cotidiano con las intenciones pedagógicas en pro de potenciar el desarrollo y el aprendizaje de nuestros niños IQ del preescolar, ¿verdad? Es por eso, profes, que el proyecto debe ser un proceso flexible y abierto. Debe permitir tomar esas decisiones no en un solo momento inicial, sino en la marcha, es decir, en cuanto también a su ejecución. Debe ajustarse a lo planeado, de acuerdo a esas interacciones que se generan, y debe dar paso al descubrimiento de otras experiencias, porque recuerden que una cosa conlleva a la otra. Pero aquí lo fundamental debe ser el niño debe ser siempre el protagonista. Obviamente nunca debemos obviar la vinculación de los padres de familia, pero el protagonista aquí debe ser el niño. Entonces miren lo que dice aquí. ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde el proyectar? Crear y construir invitaciones que promuevan la acción propia de los niños y potencien su desarrollo. En otras palabras, se trata de diseñar ambientes, de disponer objetos, de promover la construcción de proyectos desde las preguntas propias de los niños y esas capacidades y aquello que pueden ellos aprender. Eso se llama proyectar, ¿verdad? Entonces en el Drive también les voy a dejar colgado un anexo 5. Un anexo 5 es de un diario de una maestra. Ese diario invita a la acción, invita también a la formulación de hipótesis, invita a las conjeturas, invita a tomar iniciativas, invita a probar y a planear en colectivo. Ojo, ¿qué es lo que queremos lograr aquí? Planear en colectivo, no de forma individual con un solo estudiante, sino a probar y planear con todos los estudiantes. Invita también a despertar el deseo y esa curiosidad, a permitir que la pregunta de los estudiantes, cuando se comparta con la familia, despierte interés también para
que ellos ayuden a indagar y para que todo se pueda hacer juntos, docentes, estudiantes y núcleo familiar. Entonces, los invito a que revisen el Drive, así como les expliqué anteriormente, y descarguen el anexo 5 o léanse el anexo 5 acerca de todas esas invitaciones para estructurar el proyecto de aula y esas acciones que se pueden hacer o cómo se pueden formular esas hipótesis. Bueno, ¿cómo se organiza el proyecto aula entonces desde el proyectar? En esta segunda estación, profe, miren que ahí estamos, ya vemos el mapa, ¿verdad? En la primera estación, que es del indagar, ya vimos que hay que hacer 4 preguntas, ¿verdad? Que esas preguntas invitan a investigar a nuestros estudiantes, a saber qué es lo que les gusta a ellos, qué preguntan ellos, y ya ustedes lo vieron anteriormente. Entonces, en esta segunda estación, es decir, desde el proyectar, ¿qué debemos hacer nosotros, los docentes? Entonces, miren que en esta segunda estación del mapa, es decir, este segundo paso, ¿cómo el mapa o cómo el proyectar nos va a ayudar para desarrollar efectivamente un proyecto? Entonces es necesario que ustedes respondan estas preguntas, mis queridos profes, ya en el segundo momento o en la segunda fase del proyecto de investigación. ¿Qué va a potenciar o qué se va a potenciar del desarrollo y el aprendizaje de los niños? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos potenciar? Segunda pregunta, ¿qué experiencias responderían a esas preguntas e intereses? Usted, de acuerdo a su práctica pedagógica, a su quehacer docente, a su vocación, usted va a decir qué experiencias van a responder esas preguntas o qué contenidos, qué actividades, qué obra de teatro voy a utilizar yo para responder esas preguntas de los niños, qué expresión artística voy a hacer yo como actividad para responder esa pregunta de los niños, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿qué recursos se necesitan para el desarrollo de la propuesta? Todo proyecto, ustedes saben que todo proyecto, para poder ejecutarlo de la mejor manera y poder cumplir con todas las etapas que en él que contiene, es importante tener unos recursos. ¿Qué se necesita para esto? Material didáctico, material manipulativo, recursos humanos, el profe de inglés, el profe de sociales, o sea, etcétera. Usted identificará qué recursos necesita para poder implementar el proyecto, ¿verdad? Y cómo va a involucrar usted a la familia, o sea, qué actividades propone usted para vincular a la familia. Que la familia socialice en la escuela, cómo hizo el niño para tal actividad y cosas así. Desde su quehacer docente usted va a identificar o va a responder cómo involucraría usted a la familia, ¿verdad? Entonces fíjense que en el primer momento de indagar se deben hacer unas preguntas y responder esas preguntas, ¿cierto? En este segundo momento, que es el proyectar, debemos hacer esas preguntas y responderlas, ¿cierto? Entonces, dice, el proyectar, profes, el proyectar, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las ideas claves desde el proyectar? Entonces, el proyectar nos ayudará a construir una ruta que oriente la orientación de las prácticas pedagógicas. Nos ayudará, primero, a las hipótesis de los niños, ¿verdad? Es decir, a los conocimientos previos, ¿cierto? Entonces aquí nos habla de que los conocimientos previos son fundamentales. ¿Cuál es una idea clave? Trabajar de acuerdo a los conocimientos previos de nuestros educandos, de nuestros niños. ¿Qué ideas tengo para proyectar experiencias? O sea, ¿cuáles son esas experiencias que tengo yo que están relacionadas con la literatura? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas experiencias
o esas ideas que tengo yo relacionadas con la expresión artística, cuáles son esas experiencias que tengo yo en cuanto a los juegos y a la exploración del medio, ¿verdad? Entonces nos sale esta idea clave también. ¿Cómo puedo organizar el tiempo? ¿Cómo organizo yo el tiempo? Entonces, ¿eso en qué radica? En el entorno hogar y en el entorno educativo. ¿Cómo va usted a organizar el tiempo para implementar el proyecto? Si una parte se va a realizar en el hogar del niño y la otra parte, es decir, el 80% en el entorno educativo, ya son ideas que usted tiene que tener en cuenta desde el proyectar. Ahora, ¿con qué recursos cuento? Con lo que yo les decía anteriormente. O sea, tengo internet, tengo alguna literatura especializada para la primera infancia, tengo material didáctico, tengo, de pronto hablando de telecomunicaciones, tengo radio, televisión, o tengo suficiente material de las bibliotecas. Entonces una idea clave es eso, que usted también identifique con qué cuenta, con qué recursos cuenta. Porque si no cuenta con alguno de los recursos, usted debe establecer en su proyecto qué recursos adicionales necesita para cumplir satisfactoriamente su proyecto de aula. Entonces, ¿cuáles son esas intencionalidades pedagógicas? O sea, ¿qué intención tiene usted? Es decir, aquellos propósitos de desarrollo y de aprendizaje. Por ejemplo, ¿cuáles son esas intencionalidades? Podría decir yo que los niños construyan de pronto, ¿verdad?, su propia identidad en relación con los otros niños, ¿cierto? Que ellos se sientan queridos y valoren y se valoren positivamente porque pertenecen a una familia, sobre todo a una cultura indígena y sobre todo que hacen parte de este magnífico mundo. De pronto, ¿verdad?, otra intención pedagógica sería, otro ejemplo sería que los niños se comuniquen activamente, ¿verdad?, mediante sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, su imaginación y la representación de su realidad, ¿verdad? Y por último, que de pronto que los niños disfruten aprender, que exploren y que se relacionen con el mundo para comprenderlo y construirlo. ¿Cierto? Bueno, y es así, profes, como pasamos a este tercer momento, ¿verdad? Y en este tercer momento, que es muy importante para la formulación de proyectos de aula, el cual es el de vivir la experiencia, profes. Ya este prácticamente es el momento donde se implementa nuestro proyecto de aula o de investigación, o prácticamente es donde se materializa lo que nosotros estamos proyectando, ¿verdad? Es decir, mis profes, en este momento se reconoce que la vivencia es el motor para que los niños puedan desplegar esas capacidades, para que ellos puedan potenciar su desarrollo, para que los niños puedan construir sus conocimientos y para que ellos puedan descubrir el mundo. Por eso se dice que los que acompañan a los niños, mis queridos profes, ustedes siempre deben estar atentos a todo. Ustedes siempre deben motivar a los niños. Ustedes siempre deben garantizar esa seguridad. Ustedes siempre deben garantizar la protección durante la experiencia, no solamente en la ejecución de los proyectos de aula, sino también dentro de los salones de clases. Y también ustedes deben permitir que los niños disfruten de todas las experiencias. Es allí donde radica la importancia de la diversión, de los juegos. El niño en la educación inicial aprende jugando. Entonces nosotros debemos despertar esas estrategias didácticas y utilizar el juego como de pronto ese camino o esa ruta para brindarle al niño una experiencia significativa y un aprendizaje significativo desde lo que más les gusta, ¿cierto? Que es el juego. Dice aquí, ¿cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde vivir la experiencia? En esta parte
yo les voy a mostrar un ejemplo. Aquí yo les voy a dejar en el Drive, también les colgaré esa propuesta, una propuesta que diseñó la maestra Natalia Sanabria. La profesora Natalia Sanabria diseñó una propuesta para vincular a las familias en un proyecto de aula. Fíjense que ella diseñó una propuesta para vincular a la familia, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la propuesta de ella? Ella trabajó en torno a los sonidos del territorio. Miren que es un poco que se ajusta a nuestro contexto. El proyecto de ella se basaba en los sonidos del territorio. ¿Cuál territorio? Esto se puede contextualizar, puede ser en cualquier territorio. Esto es un ejemplo. Estoy hablando del proyecto de la profesora Natalia. ¿Cuál fue el propósito del proyecto? Era de visibilizar las formas, cómo se han articulado las experiencias que viven los niños en el hogar, con las experiencias que ellos viven en las instituciones. Entonces, profes, este ejemplo del proyecto que realizó la profesora Natalia, o de esta propuesta que realizó la profesora Natalia Sanabria, está en el Drive. Los invito a que revisen esa propuesta, la estudien detalladamente, se apropien de esas experiencias que nos ofrece la profesora Natalia, para que de alguna u otra manera les sirva como también recurso en sus proyectos de aula o de investigación. El ejemplo o la propuesta de la profe Natalia se llama el anexo 6, ya ustedes saben, está dentro de la STS de educación inicial, materiales de apoyo al anexo 6. Entonces, fíjense, ya llegamos a la tercera estación. Y nos dice aquí, nos pregunta, ¿cómo organizamos el proyecto desde vivir la experiencia? ¿Cierto? En esta tercera estación o esta tercera fase del proyecto, ustedes como docentes deben hacerse las siguientes preguntas, ¿verdad? Ustedes primero deben responder o deben hacer la pregunta es, ¿cómo identificar las experiencias vividas? O sea, ¿cómo va a hacer ustedes para identificar esas experiencias que el niño está viviendo? ¿Cómo las va a identificar? ¿Cómo va a involucrar las experiencias que surgen del proyecto? Y cómo cambian o amplían los caminos desde nuevas preguntas o hipótesis, ¿cierto? Aparte de una pregunta, cómo esa pregunta o ese proyecto puede cambiar, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar? Porque recuerden que no es algo que uno no lo va a limitar, es algo que prácticamente puede abrir nuevos campos y nuevos horizontes a la marcha. En la marcha podemos ir agregándole nuevos detalles, nuevas experiencias. ¿Y cómo se han articulado las experiencias que se viven en el hogar y en la institución? ¿Cierto? ¿Cómo articularía usted esa experiencia que vivió el niño en el hogar con la institución? ¿Verdad? Fíjense entonces ustedes, como les dije anteriormente, van a revisar el anexo 6. Van a revisar el anexo 6, que es la propuesta de la profesora Natalia. Entonces, esta nos dice que la experiencia es una relación bidireccional. Algo de mí es para el otro y algo del otro es para mí. La experiencia se construye en medio de interacciones que parten de los intereses y procesos de los niños y las niñas. La experiencia tiene lugar en la niña, ¿cierto? O el niño que la está viviendo en su singularidad, porque cada uno es único, y en sus formas de interacción. Ellos la experiencia lo van a vivir desde su personalidad, desde lo que es cada niño. Entonces, en las bases curriculares para la educación inicial, que también los invito a revisarlas, también las dejé colgadas en el Drive, profe, se establece que el saber pedagógico, los referentes de desarrollo y el aprendizaje e interacciones hacen posible la vivencia auténtica de las experiencias, tanto de los niños como de los profesores. Todos se conectan desde su ser individual. Miren, fíjense aquí,
todos se conectan desde su ser individual, particular y desde sus propias emociones. Aquí todos son participantes activos. No se trata entonces de que el adulto sea un observador pasivo que dirige la orquesta, no. Es también un músico que se integra para enriquecer la sinfonía. Esto usted lo va a encontrar en los referentes de la educación inicial. Entonces, ¿cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula o de investigación desde vivir la experiencia? Como les decía también, como para hacer algo más resumido, la experiencia se construye en medio de interacciones que parten de los intereses y procesos de nuestros niños, ¿cierto? Entonces, desde ahí, ustedes como docentes, ustedes deben ofrecer un ambiente, ¿verdad?, agradable, una pregunta o una situación que lo lleve a ellos a vivir experiencias nuevas. Pero ustedes siempre deben tener en cuenta lo que ya ellos saben, es decir, sus conocimientos previos. Ustedes siempre deben tener en cuenta eso, es muy importante, para que ellos puedan tener la oportunidad de construir, ojo, nuevos conocimientos y, lo más sensato, potenciar su desarrollo. Entonces mire que la experiencia tiene un lugar en el estudiante, ¿cierto? El estudiante que está viviendo esa experiencia. Como les dije anteriormente, cada uno es único y cada uno lo hace de acuerdo a su interacción. Es por ello, profes, que ustedes, los profes del preescolar, deben acompañar siempre desde la observación y la escucha. Observen atentamente, escuchen atentamente a sus niños y deben empezar a decidir en qué momentos van a apoyar a ustedes, a los niños, con esas palabras, con su corporalidad o con su mirada, porque ustedes son prácticamente los que leen las formas en que los niños están viviendo las experiencias, ¿verdad? Ya ustedes conocen a sus niños y ustedes saben cómo los niños están viviendo sus experiencias. Ustedes como profes, ustedes deben ajustar y graduar las maneras en que acompañan de acuerdo con los procesos de desarrollo cambiante de los niños. Y así ustedes van proporcionando o proponiendo nuevas oportunidades de aprendizaje. Es evidente siempre la observación y la escucha. Es evidente siempre y es importante el acompañamiento, acompañar a nuestros estudiantes. Nosotros los conocemos a ellos, nosotros conocemos sus experiencias, nosotros conocemos sus debilidades, nosotros conocemos sus emociones, sus tristezas. Entonces nosotros debemos proponer eso, nuevas oportunidades para que ellos aprendan. Bueno, ok. En este cuarto y último momento, profes, el cual es el de valorar el proceso, este se relaciona con la oportunidad de reflexionar sobre aquello que vivirá en el caso de que ya tenga un proyecto, ¿verdad?, en ejecución o en marcha, y de lo que se vivirá si aún no ha formulado un proyecto. Este momento se relaciona en identificar esos aspectos que van a facilitar la experiencia, los aprendizajes obtenidos, así como establecer aquellos aspectos que son importantes transformar o mejorar en las próximas ocasiones. Este momento prácticamente nos va a servir como el momento de evidenciar los procesos, momento de evidencia y de valorar y de pronto de hacer esa retroalimentación de los niños de qué otros procesos adicionales podemos hacer que genere un aprendizaje o potencie el aprendizaje de nuestros estudiantes. Usted allí va a entrar ya como un vedor de esos procesos y los va a valorar efectivamente
si fue algo contundente, generó un aprendizaje significativo, o si se debe pronto retroalimentar o replantear, ¿verdad? Entonces, es momento, profes, también de invitarlos a que lean la documentación de un proyecto de aula que se llama La Fuerza Interior, y de un informe también de valoración del desarrollo de un niño que participó de todas las experiencias propuestas en ese proyecto. Estas actividades o estos documentos ya ustedes saben que también se encuentran en el Drive. ¿Esto para qué? Con el propósito de establecer cómo la documentación de experiencias no es un proceso final. Documentar una experiencia o un proyecto no es un proceso final, sino que debe ser un proceso siempre permanente, y siempre debe estar presente desde el punto de inicio de indagación, ¿verdad? La indagación va a ser siempre el punto de inicio de nuestro proyecto, porque recuerden que la indagación nos sirve también como esa caracterización o esa investigación de nuestros estudiantes, que es una propuesta que implica 3 procesos. Ya ustedes saben que esos procesos son inseparables. Los proyectos tienen esas propuestas que implican esos procesos que siempre deben estar ahí latentes, que los dije anteriormente, que es la observación, profe, y escuchar atentamente, ¿cierto? Nosotros debemos observar y escuchar atentamente nuestros estudiantes. Y al final, ¿para qué? También para recuperar pronto algunas pistas, claves, señalar, ¿verdad? Interpretar o analizar también los procesos que nos hizo falta. Vamos a retroalimentarlo de esta forma, ¿cierto? También que nos permita, en cuanto al contexto que se han propuesto, pronto definir esos ambientes de ejecución del proyecto, de cuanto al contexto, si era pertinente realizarlo en un ambiente cerrado o se puede hacer en un ambiente abierto con nuestros espacios que son grandes en la escuela, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces fíjense que en esta parte de cómo se organiza el proyecto de aula o investigación, desde valorar el proceso, aquí le dejo 2 materiales de apoyo. Aquí le dejo el primero, que es el anexo 7. Fíjense que el anexo 7, que es que está aquí, es un proyecto de aula. Se llama La Fuerza Interior. Entonces usted aquí va a poder observar este proyecto de aula que se llama La Fuerza Interior, y cómo valoraron ellos ese proceso, cómo evidenciaron ellos ese proceso, cómo lo documentaron, ¿verdad? Cuáles fueron los resultados que arrojó el proyecto, si fueron favorables o desfavorables, si hay espacio para la retroalimentación o no hay espacio para la retroalimentación, etcétera. Y el otro material, el anexo 8, que es la valoración del desarrollo, es decir, un informe a las familias. Es decir, y aquí ya usted empieza a valorar el desarrollo. Usted aquí hace prácticamente una síntesis del proceso, de qué encontró y qué es lo que generó el proyecto, y cuáles son esos aprendizajes que usted potenció en el estudiante. Fíjense que aquí nos muestra como un documento parecido al que nosotros siempre hacemos, como un documento o un espacio general. Nos habla del periodo, el nombre del estudiante, de la fecha y del grupo, ¿verdad? Y fíjense que aquí nos habla una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que fue el proceso o el proyecto. Entonces, mis queridos profes, pasamos a lo importante. Ya llegamos a la 4ª fase o al 4.º momento de nuestro proyecto de aula. Entonces, mis profes, miren, hacer y formular un proyecto o documentarlo es un proceso que busca responder preguntas. Es un proceso que busca responder esas preguntas significativas para los estudiantes, para ustedes, en relación con la práctica pedagógica. Por esa razón, nosotros podemos suponer que la documentación debe ser, profes, un ejercicio sistemático
que debe recopilar información y esa información debe apoyarla a usted con estrategias, ya sea estrategias pedagógicas, ya sea esas estrategias didácticas, ya sea esas estrategias metodológicas, o ya sea esas estrategias de aprendizajes, o ya sean esas estrategias metacognitivas, y eso nosotros lo vimos en el taller de las estrategias, ¿verdad? Entonces fíjense que debe ser algo sistemático y que usted debe apoyarla de acuerdo a unas estrategias. Entonces, miren, y para finalizar, nuestro mapa o esta ruta para formular un buen proyecto de aula, profes, en esta cuarta estación del mapa se debe dar respuesta a las siguientes preguntas orientadoras. Usted como docente debe dar respuesta a estas preguntas orientadoras. ¿Qué estrategias e instrumentos se pueden utilizar para documentar la experiencia? Por ejemplo, si usted va dentro de su proyecto, está la expresión artística, ¿qué estrategia va a utilizar usted para de pronto para evidenciar o documentar esa experiencia? No, yo voy a utilizar una estrategia didáctica, ¿verdad? Donde el niño va a hacer una serie de dibujos. Esos dibujos van a utilizar los colores primarios, etcétera, una estrategia metodológica, ¿verdad? Ya usted, desde su quehacer docente, usted va a implementar esa estrategia. ¿Y qué instrumentos va a utilizar usted de pronto para documentar? La otra pregunta es, ¿cómo vincular el saber y experiencias de las familias en la documentación de la experiencia? ¿Cierto? Entonces usted también debe pronto establecer allí, en su proyecto de aula, cómo va a vincular usted a la familia y qué estrategia va a utilizar usted para sistematizar o documentar o evidenciar esa experiencia. No que yo voy a utilizar una estrategia de metacognición aquí, donde el padre va a ayudar o los padres van a ayudar al niño a explorar esos conocimientos previos y va acompañado de un instrumento o evidencia fotográfica, ¿verdad? Ya usted como docente dentro de su quehacer pedagógico, usted establecerá cuál será la estrategia más pertinente. La tercera pregunta es, ¿qué estrategias e instrumentos se pueden utilizar para valorar el desarrollo de los niños? O sea, ¿cómo va usted a valorar el desarrollo de los niños? ¿Cómo va a calificar usted el desarrollo de los niños? ¿Qué estrategia va a utilizar ahí? Si va a utilizar una estrategia metacognitiva o de retroalimentación, donde el niño a partir de la pregunta inicial, al final va a decir, sí, claro, yo pude evidenciar y ya tengo el conocimiento de por qué el sol brilla, y el sol brilla es por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces usted allí va a utilizar los instrumentos o estrategias que usted considere pertinente para valorar el aprendizaje del niño. Y por último, cómo vincular el saber de las familias en el seguimiento al desarrollo y al aprendizaje de los niños. Es importante que usted defina una estrategia para que le haga seguimiento al desarrollo de los niños, porque recuerden que el proyecto no solamente usted lo puede limitar al entorno educativo, sino que también lo puede limitar al entorno hogar y educativo. Entonces, ¿qué estrategia va a utilizar usted para vincular el saber de las familias en el seguimiento? ¿De acuerdo? Entonces, profes, en este proceso es muy importante utilizar instrumentos para registrar o evidenciar lo que se escucha, lo que se observa y lo que nosotros y lo que se va a reconocer. Los instrumentos que usted puede utilizar, ¿cuáles son? Aquí en esta parte de los instrumentos, aquí nos habla de los instrumentos, ¿verdad? Instrumentos. ¿Qué instrumentos podemos nosotros utilizar para evidenciar o registrar lo que el niño está aprendiendo, o lo que estamos escuchando, o lo que estamos observando, o lo que estamos reconociendo? ¿Cuáles son esos instrumentos? Por ejemplo, usted puede utilizar diarios de campo, ¿cierto? Lo que usted registra todos los días en su cuaderno de diario de campo.
esos cuadernos viajeros, esos observadores también son instrumentos que le van a servir para usted registrar o evidenciar el desarrollo en cuanto al proyecto de investigación. Puede utilizar unos anecdotarios, puede utilizar las bitácoras, ¿cierto? Puede utilizar esos cuadernos de notas, puede utilizar unas libretas de reflexiones, es decir, transcribir lo que los niños están hablando o lo que están reflexionando de acuerdo a las actividades programadas para el proyecto. Puede utilizar grabaciones, o sea, usted grabando los niños, ¿cierto? Registrando esas grabaciones y transmitir todo aquello que los niños están viviendo, ¿verdad? Usted lo puede hacer esas grabaciones y transmitirlo de forma ya sea textual en un cuaderno de notas, lo que los niños están transmitiendo o lo que ellos están viviendo. Cierto, entonces los instrumentos también pueden ser, como les dije anteriormente, esos instrumentos pueden contener fotografías. Los instrumentos pueden tener notas de voz, pueden tener apuntes, pueden tener dibujos de lo que los niños están haciendo, pueden tener transcripciones de las voces que los niños generan en ese momento, ¿verdad? Usted puede transcribir en su cuaderno de nota lo que los niños están diciendo, pueden escribirlo de forma textual, ¿verdad? Y pueden utilizar también de pronto algún mapa como el que estamos mostrando aquí en esta presentación, o cualquier instrumento que usted considere pertinente dentro de su práctica pedagógica o el que usted haya definido en el recurso necesario para la implementación del proyecto, ¿cierto? Y pues bueno, es así como llegamos a este último momento, el cual es el cierre, y que nos pregunta cuál es ese gran tesoro, ¿verdad? Entonces fíjense que el gran tesoro no es nada más, nada menos que nuestros estudiantes. El gran tesoro es aquello que vamos a potenciar en nuestros estudiantes. El tesoro es aquellos conocimientos significativos que vamos a generar en nuestros estudiantes. Ese es el gran tesoro. Es decir, el gran tesoro se enmarca en nuestro estudiante. Este es nuestro gran tesoro. Si nosotros desarrollamos nuestros proyectos de aula en pro del mejoramiento de los aprendizajes de nuestros niños, siempre va a ser eje central, y ese tesoro y esas monedas de oro va a ser siempre nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque vamos a generar allí una experiencia significativa que no solamente le va a servir a usted como docente dentro de su práctica pedagógica, sino que va a permitir que el niño conozca el mundo, conozca su entorno y que se apropie de todas esas preguntas que él, desde su experiencia, desde su cotidianidad, se generó. Entonces usted va a obtener ese gran tesoro, ¿verdad? Entonces, fíjense, profes, esto que está aquí es una infografía. Esa infografía también, miren aquí, se llama la anexo 10. También la colgué allí en el Drive. Esta infografía nos habla de cuáles son los pasos que se deben tener en cuenta en un proyecto de aula o de investigación. Nos habla de 7 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, está bien, nos habla de 7 pasos, pero son 4 los momentos que debemos tener en cuenta, ¿verdad? El primer momento es el de la indagación, el de proyectemos juntos, el de vivir la experiencia y el de valorar la experiencia. Ese es fundamental, esos 4 momentos, pero para que esos 4 momentos puedan ser eficientes, se necesita llevar estos pasos, ¿verdad? El primer paso nos dice, hay que elegir un tema de interés. Pero para elegir ese tema de interés, aquí entra el momento de la indagación, mis queridos profes. Es donde nosotros vamos a escuchar atentamente
es donde vamos a observar sensiblemente a nuestros estudiantes, es donde vamos a escuchar esas preguntas de los niños, es donde vamos a vincular la participación de los padres de familia, ¿verdad? Ese es el primer paso, elegir un tema de interés. Después que tenemos este tema de interés, ¿verdad? Es de acuerdo a las preguntas de los niños y a los intereses de los niños, ya tenemos ese tema de interés, pasamos al segundo paso, que es responder. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? O sea, usted debe tener en cuenta qué es lo que el niño sabe, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que el niño sabe, usted debe, ¿verdad? ¿Qué es lo que él quiere aparte saber? Entonces escuchar sus hipótesis, ¿cierto? Escuchar las imaginaciones, sus ideas, sus expresiones, sus opiniones de esos niños, ¿verdad? O sea, observar y escuchar también atentamente, porque debemos responder qué es lo que ellos quieren saber. Ya ellos saben algo, pero qué es lo que ellos quieren saber. Y de eso que ellos quieren saber, cómo se ajusta a nuestro contenido, de nuestro plan de área o de nuestra malla curricular. El tercer paso es proyectar propuestas e ideas relacionadas con el tema elegido. Entonces ustedes, porque no se trata de hacerlo, acuérdense, no se trata de hacerlo individual, sino algo colectivo. Ustedes deben permitir que los niños participen y las familias también, y de acuerdo a eso establecer un tema de interés y que sirva como ese medio para ofrecer un aprendizaje significativo y que desarrolle y que potencie el aprendizaje, ¿verdad? Entonces esa de proyectar propuestas se hace con la participación de todos los actores, profes, niños y padres de familia. Ojalá que sea consensuada entre todos para establecer la mejor propuesta para el grado que a usted le va a hacer el proyecto de aula o investigación, o en este caso los de preescolar. El cuarto paso es búsqueda de fuentes de documentación. Usted, ¿con qué recursos cuenta, verdad? ¿Y cuáles son los recursos que necesita? ¿Con qué materiales cuenta y cuáles son los materiales que necesita? ¿Y cómo va a vincular usted a la familia y la comunidad? ¿Cuáles son ellos? ¿Cómo van a aportar para que esta parte se pueda cumplir satisfactoriamente, para que ustedes puedan tener esos materiales y esos recursos que permitan la ejecución de nuestro proyecto de aula? El quinto paso es organizar el trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son las intenciones pedagógicas de ese trabajo? Es decir, desde el quehacer docente, usted qué pretende alcanzar en los niños, en qué tiempos lo va a hacer, si va a ser un proyecto de corto, de mediano, de largo plazo, si lo va a ejecutar en la mañana, en la tarde, a tal hora, si el 50% en la institución, el otro 50% con los padres de familia. Ya usted establece eso en la organización del trabajo. Usted define unos espacios y un recurso, si va a ser dentro del aula, si va a ser en el Caducon, si va a ser en una cancurva en especial, si va a ser en la casa de un adulto mayor, en donde los mayores, donde los mamos, etcétera, y qué recursos va a necesitar. Y también algunos acuerdos que usted haga con los niños y las familias. Es decir, la puntualidad, pequeñita, esos detalles que son de mucha relevancia para un proyecto, que el niño llegue puntual, que traiga los materiales, los recursos, que el papito o la mamita estén atentos a cualquier inquietud, que apoyen económicamente, bueno, en caso que se llegue a necesitar dinero, que apoyen asistiendo y preguntando. Bueno, ya eso usted se define cuáles acuerdos va a querer de pronto obtener, ¿verdad? El paso número 6 es vivir la experiencia. Es decir, hay que ser flexibles y que la experiencia sea un disfrute, que no se le imponga al niño como una obligación. La idea es que el niño pueda vivir esa experiencia, es decir, que se salga de lo cotidiano, del cuadernito todos los días, a que mediante un proyecto de aula
ya que mediante algunas actividades lúdicas, artísticas, lingüísticas, el niño viva la experiencia, es decir, pero que todo eso conlleve a que él la disfrute. No se trata de obligar, sino que el niño disfrute esa experiencia. Y por último, ya saben, que es la de valorar el proceso. Observar, escuchar y reflexionar, enriquecer, documentar, recoger y tomar preguntas, tomar evidencias fotográficas, valorar lo que el niño ha aprendido, retroalimentarse y si se necesita retroalimentar el proyecto o la propuesta, como ustedes quieran. Es importante este proceso de valorar el proceso. Entonces llegamos al tesoro, ¿verdad? Que el tesoro ya ustedes saben que es nuestro estudiante y los aprendizajes significativos que el niño obtenga. Entonces dice que el tesoro es algo que es como que circular, ¿verdad? El aprendizaje, el desarrollo y aprendizaje se entienden como procesos interdependientes. Lo otro es que el desarrollo alcanzado por los niños se convierte en el punto de partida del aprendizaje y que el proceso de aprendizaje de los niños potencia el desarrollo, es decir, genera unos saltos revolucionarios. Para terminar, dejo esta historieta aquí como reflexión también. Esta historieta nos dice que en todas partes hay tesoros. Es de Bill Watterson, ¿verdad? Entonces hay una historieta, es un tigre con un minero, por decirlo así, y el tigre le pregunta: ¿por qué excavas un agujero? Y le responde el minero: estoy buscando un tesoro enterrado. ¿Qué has hallado? Unas cuantas piedras, una raíz muy rara y algunas larvas asquerosas. En tu primer intento, en todas partes hay tesoro. Ahí dice el minero. Entonces fíjense que todos los niños son un tesoro, independientemente de su ritmo de aprendizaje, independientemente de sus particularidades, de su singularidad, de su entorno familiar, de su contexto. Todos los niños son un tesoro, y en todos los niños podemos encontrar tesoros y podemos potencializar esos tesoros que llevan interiorizado cada niño, ¿verdad? Entonces fíjense que en todas partes hay tesoro, es decir, todos nuestros estudiantes son un tesoro. Bueno, gracias mis estimados profes, Dios les bendiga. Como actividad de afianzamiento para que ustedes se apropien de esta STS, voy a dejar un compromiso para todos. Agradezco a los líderes de CDA, por ejemplo al profe Nelson de Seicuanámaque, al profe Pedro de Gumaque, al profe Johnny de Jigua, a los profes líderes de Buncuimaque, el profesor Pacheco, a la profe Luz Mari de la primaria, a la profe Paulina y a la señora Iris, de que formulen un proyecto de aula, teniendo en cuenta esto que está aconteciendo en cuanto a lo de la pandemia, ¿verdad? Creería de pronto, en estos momentos es muy difícil ejecutarlo con los profes que están en la ciudad porque no tenemos esa presencialidad. Pero sí les exijo de forma obligatoria a los profes de Gumaque, a los profes de Seicuanámaque y de Jigua, que formulen un proyecto de aula o de investigación, teniendo en cuenta todos esos momentos que vimos en la formación, mis queridos profes. Ya ustedes saben que en el drive de la institución van a encontrar suficiente material de apoyo que a ustedes de todas maneras les va a servir como ese recurso para realizar satisfactoriamente esos proyectos. Yo sé que ustedes son muy capaces y de ustedes depende que nuestros alumnos de la educación inicial sigan con ese entusiasmo de explorar el mundo, de conocerlo, de tragárselo. Yo sé que ustedes pueden, ustedes tienen ese ánimo,
esa vocación. Entonces, no siendo más, me despido. Agradezco a ustedes por participar atentamente de esta formación. No olviden que es importante que realicen ese proyecto de aula, pues va a permitir potencializar los conocimientos desde la base, es decir, desde la educación inicial. En el Drive van a encontrar mucho material, es más, van a encontrar algunos ejemplos de proyectos de aula de investigación, y sé que ustedes están comprometidos con su comunidad de aprendizaje, y sé que ustedes van a lograr cambios significativos en su comunidad de aprendizaje. Entonces quedo atento a cualquier duda, inquietud, y espero que a más tardar la próxima semana, después de haber visto este video, me entreguen una primera documentación o una primera propuesta de lo que usted va a realizar o cuáles son los temas que usted quiere de pronto interiorizar para ejecutar esos proyectos de aula. Pero recuerden, profes, que es importante vincular no solo a los niños, sino también a las familias, y que la propuesta nazca de forma consensuada entre ustedes tres como actores, padres de familia, estudiantes y profes. No siendo más, les deseo a todos bendiciones, que tengan un feliz resto de días, y les recuerdo revisar el Drive de la institución. Ahí van a encontrar todos los materiales y allí mismo van a colgar los proyectos de aula, las guías de aprendizaje y todas las actividades que se programen del programa Todos Aprender. Les habló su profe Joan Sánchez, tutor del programa PTA, y nos vemos en la siguiente ocasión.